placer acompañarlos. En el programa de hoy veremos la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos. Acompañaremos al vicepresidente Álvaro García Linera para recordar el homenaje que realizó a los maestros en su día en las instalaciones de la vicepresidencia. Luego se trasladó hasta Yayagua, Potosí, para entregar un nuevo módulo educativo. Por otra parte, en el auditorio del Banco Central de Bolivia, esta semana se presentó el libro Las vías abiertas de América Latina. Para finalizar, conversaremos con el profesor brasileño Emir Sader. Bienvenidos. La protección de nuestro medio ambiente es una tarea primordial para el Estado y sobre todo para nosotros como habitantes de este planeta. Ley de Gestión Integral de Residuos. La Ley Integral de Residuos Sólidos era una necesidad social porque nuestro país, según datos, produce alrededor de 5 toneladas por día de basuras y residuos, ¿no? Se marca en estos dos marcos normativos. Primero en el marco constitucional y segundo también en el marco de la Ley de la Madre Tierra. Competencia que tiene que ver con los residuos especiales y con el tratamiento de residuos sólidos. Ambas son competencia concurrente. Eso significa que, de acuerdo a la Constitución, una competencia concurrente obliga a que la Asamblea Legislativa emita una ley que permita establecer el régimen nacional y a partir de eso establecer, obviamente, qué es lo que van a ejecutar las entidades autónomas que deben concurrir en esta competencia. Se procederá a la promulgación de la Ley número 755, Ley de Gestión Integral de Residuos, a cargo del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Esperamos que estas normas puedan aportar para qué, a ver, por lo menos reducir esa contaminación, reducir, o que seamos responsables, pero esa responsabilidad debería empezar de la persona, individualmente, familiarmente, comunalmente. La presente ley tiene como objeto establecer la política general y el régimen jurídico de la gestión integral de residuos en el Estado Plurinacional de Bolivia, priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura, en el marco de los derechos de la Madre Tierra, así como el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano y equilibrado. A partir de esta ley, se espera también que los municipios, por ejemplo, desarrollen sus propias normativas adecuadas a sus contextos. Algo que dice la ley que creo que es importante es la acción preventiva. Es decir, cómo generamos políticas y prevenimos la producción de basura. Porque está claro que mientras más producimos, el esquema de consumo de la ciudadanía, el hecho de que todos nos acostumbramos a botar donde queremos la basura, ese es un elemento donde la ciudadanía tiene que aportar. Los principios que rigen a la ley son: producción más limpia a través de la transformación de los patrones de producción para reducir la generación de residuos en cantidad y peligrosidad. Protección de la salud y el medio ambiente, orientada a la protección de la Madre Tierra, previniendo riesgos para la salud y de contaminación del agua, aire, suelo, flora y fauna. Toda persona individual o colectiva es responsable de los residuos que genere, asumiendo los costos de su gestión integral, así como de la contaminación que pueda provocar en la salud o el medio ambiente, su manejo inadecuado. En el caso del nivel central, la gestión de residuos sólidos está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En el caso de los gobiernos autónomos departamentales, son a través de sus secretarías departamentales, por ejemplo, de Medio Ambiente o de la Madre Tierra, quienes deben coadyuvar en esta labor. Y los gobiernos autónomos municipales, a través de sus propias empresas municipales o a través de sus unidades dependientes del gobierno municipal o incluso a través de empresas terceras que prestan servicio para el municipio. Los municipios han implementado lo que vienen a ser las plantas de reciclaje, que son aparte de las plantas de tratamiento, que es lo que nos interesa tener como objetivo en el país, porque lo que queremos es, según la ley, darle uso
a los residuos que son producidos por el hombre. El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas deben orientar sus acciones en orden de importancia. A. Prevenir para reducir la generación de residuos. Maximizar el aprovechamiento de los residuos. Minimizar la disposición final de los residuos, restringiendo en lo posible solo para aquellos residuos no aprovechables. Lo que establece es un marco referencial de sanciones según la violación. Y la implementación de esas sanciones tienen que estar en los reglamentos de cada una de las entidades autónomas. Se han categorizado 3 tipos de infracciones: las leves, graves y gravísimas. Por ejemplo, botar basura en las calles es una infracción del tipo leve. Además de estas infracciones y las sanciones, establece también delitos. Por ejemplo, depositar residuos en los ríos. Lamentablemente, todavía esta práctica se desarrolla en muchos municipios. Los residuos deben ser manejados con flujos diferenciados. No se puede manejar residuos especiales mezclados con residuos peligrosos o con residuos municipales. Por tanto, también como ciudadano tengo la obligación de separar, de identificarlos, y como municipio, como gobierno municipal, tengo también la obligación de establecer un sistema de recogida diferenciado. Los derechos es gozar de un ambiente sano, de una salud pública que sea garantizada por parte del Estado, y también de no tener, en este caso, contaminación. El rol del ciudadano es clave en este proceso. Por tanto, durante toda nuestra existencia debemos asumir esta responsabilidad, porque eso nos beneficia a nosotros mismos, no beneficia al municipio como tal, sino a nosotros como personas. Y cuando regresemos viajaremos desde La Paz hasta Potosí acompañando a nuestro vicepresidente Álvaro García Linera en las actividades más importantes de esta semana. El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, esta semana homenajeó a los maestros en su día. Lo hizo junto a niños de La Paz y Potosí. A continuación recordamos los momentos más emotivos. La Paz, Bolivia, con más de 800.000 habitantes. Soy profesora de las ramas técnicas y bueno, aparte hacemos actividades recreativas y extracurriculares. La profe sin duda es una persona de gran corazón, porque para él buscamos en varios lugares un colegio donde tenga cariño, paciencia y sobre todo que lo vean como en casa. Ella es Melissa. Melissa. Él es Mateo. ¿Cómo está? El día 30 de mayo recibí una carta. Dice: señor, mil disculpas que le moleste nuevamente. Soy Edson, persona con discapacidad. Quería pedirle un favor. El 6 de junio es Día del Maestro, de la maestra. Queremos celebrar a nuestra profe, Mari, ya que ella nos cuida y nos quiere mucho. Entonces yo ya me di cuenta que era pronto el Día del Maestro. Teníamos el Día de la Madre. Obviamente yo salí directo del curso y pensé hacer una carta para el vicepresidente. Tardé 2 días en hacer la carta. Y el día que ya era la fecha, venía a dejar, lo hice la fecha y vine a dejar la carta, sin que María se entere. Por favor, vicepresidente, ayúdeme. Es más que profesora, ella es mamá. Nos ayuda mucho para que salgamos adelante.
Espero que mi cartita llegue a sus manos. Los saluda con mucho cariño Edson López. Estamos por eso aquí, profe. Recibí esta carta que me pedían que pudiéramos agasajarte a ti el 6 de junio. Y al agasajarte a ti, estamos agasajando a todos los profesores, a todas las profesoras de Bolivia, del mundo, que hacen lo que dice este niño. Son como nuestras madres, son como nuestros padres. Que la profe se duplique, se triplique, que hayan personas más como ella, que María es muy especial para mí, yo la aprecio. En muy poco tiempo que la conocí, la aprecio demasiado. Esta es la lección que yo quería leer y decirle a todos los maestros de Bolivia, a usted, Mari, en este abrazo de Edson, a usted, que todos los queremos mucho, a los profesores. Mari, tú eres para tus alumnos, para tus hijos, lo que muchos profesores lo son para sus alumnos. Fuente de inspiración, fuente de cariño, fuente de esperanza. Y te decimos a ti, como te dicen tus alumnos, tus hijos, tus hijas, muchas gracias. A ti y a todos los profesores, muchas gracias por todo lo que nos enseñan. Felicidades, Mari, es tu día y a la gran profesora y gran amada que hay en el mundo. Gracias. Yayagua, Potosí, con más de 41.000 habitantes, se encuentra a 236 kilómetros de la ciudad capital, aproximadamente 5 horas de viaje. Hermanos de Yayagua, antes había que llevar una cota o había que llevar material de construcción para mejorar en algo las escuelas. Eso ha cambiado desde el año 2006 adelante. Hoy día, celebrando, festejando el Día del Maestro con obras y con proyectos como esta unidad educativa. Gracias, vicepresidente, por este aporte para el departamento de Potosí. Jóvenes, estamos en el Coliseo, no nos ha hecho frío, esto forma parte de un hermoso colegio. Tienen allá afuera 24 aulas para pasar clases. Tienen 4 laboratorios. Tienen 4 talleres para formación técnica pedagógica. Tienen un super comedor que parece de cuartel para el desayuno y para el almuerzo. Muchas gracias por nuestro lindo colegio que nos ha dado, que ahora sí podemos decir con la frente en alta que ya contamos con una unidad educativa propia. A los profesores y profesoras, muchas gracias por todo lo que hacen por la juventud. De ellos recogemos no solamente el saber, el conocimiento, sino fundamentalmente nos dan la disciplina, el amor propio, la confianza en uno mismo. Y esa es quizás la mejor enseñanza. Un buen profesor, un buen alumno. Un buen profesor y un buen alumno, un buen país. La educación es el mejor motor del desarrollo y del progreso de un país. Producción y educación para la liberación. No se olvide de nosotros, porque esto es un paso para seguir apoyando a los jóvenes del futuro. Y esta semana en el auditorio del Banco Central de Bolivia, el vicepresidente Álvaro García Linera, junto a Ricardo Foster de Argentina y Emir Sader de Brasil, presentaron el libro Las Vías Abiertas de América Latina.
interés muy particular porque es un tema social, ¿no? O sea, llama la atención incluso el título del libro. Y esto me parece así importante, ¿no? Y deberíamos todos poder asistir, y que también ha cambiado, que antes no tenía la gente o la población en general la posibilidad de llegar a estos espacios y que ahora se están tomando. Quisiera ver cuál es el enfoque, por eso que le dan cada uno de ellos. Y seguro es una perspectiva muy distinta a la que nosotros vivimos, a la que permanentemente escuchamos a veces. Nosotros, los débiles, vamos a contracorriente en el movimiento de la historia. Muy de vez en cuando se producen esos momentos únicos, extraordinarios, que llevan dentro suyo la potencia de la emancipación, la potencia de la transformación social, los proyectos de emancipación, los proyectos de transformación de las sociedades como el que se está llevando a cabo en Bolivia, no solamente transforman el presente y abren la posibilidad del futuro, sino que rescatan la memoria, rescatan el pasado, redimen a las generaciones anteriores que sufrieron la violencia ejercida por los dominadores. Es un momento extraordinariamente interesante, porque lo que se está debatiendo en esta juventud insumisa, insurgente en Estados Unidos, o los votantes laboristas en Inglaterra, o los votantes de Podemos, o los votantes de Mélenchon, o los que han apoyado a Syriza, están debatiendo allí cosas que aquí ya los debatimos hace 10 años, que uno no puede ser un rehén de los procesos de globalización financiera. Le dimos el nombre de Vías Abiertas, prestándolo a nuestro querido Galeano, para demostrar que es un proceso en disputa, es un proceso abierto. No es seguro que vamos a volver donde perdimos el gobierno, tampoco es seguro que la derecha se va a afianzar y va a seguir adelante. El tiempo está demostrando más bien que esa segunda alternativa no es nada clara. Estamos en un momento movido, complejo, para nada sencillo de la historia global y de la historia regional. Y este libro me parece que es una herramienta que también es necesaria, que también es útil para seguir dando esta batalla por una América Latina que recupere sus mejores sueños y que vuelva a ser realidad la posibilidad de la patria grande de Chávez, de Kirchner, de Lula, de Evo, de Correa, de Cristina y de los padres emancipadores. Reflexionando estas preocupaciones muy candentes de la sociedad contemporánea. Rechazamos la idea de que se acabó el ciclo progresista. Revisamos autocríticamente las cosas que hemos hecho mal, las debilidades que tenemos. ¿Para qué? Para remontarlas, no para golpearnos con una piedra del pecho y lamentarnos sobre lo que debíamos haber hecho. No, son reflexiones de combate. Son reflexiones al calor de los acontecimientos en la perspectiva de cómo superar las debilidades, cómo mejorar, profundizar, dar un giro de timón para ir más adelante de lo que se ha avanzado hasta acá. No vamos a entregar el continente a la derecha. Ese imperialismo decadente vemos que se sustenta solamente en su poder económico, no tiene otro sustento, ya no hay base ideológica. Y que como este discurso latinoamericano y esta práctica ha abierto un montón de factores inconscientes en las colectividades también de Europa y el posicionamiento de la juventud europea con una nueva mirada de país. Y cuando regresemos conversaremos con el profesor brasileño Emir Sader. Nos hablará sobre la actualidad en Brasil y en Bolivia. Siga con nosotros. Profesor, esta semana se ha lanzado el libro Las Vías Abiertas de América Latina en Bolivia, precisamente en La Paz. Y creo que es un texto que en este momento es elemental para entender hacia dónde va América Latina. Expliquemos un poco por qué. Hicimos una reunión en Guayaquil convocada por Rafael Correa. Guayaquil porque estaba Pepe Mujica que no quería la altura de Quito. Para hacer un balance inmediatamente después de la derrota parlamentaria en Venezuela, derrota presidencial en Argentina, la derrota del referéndum acá y la situación deteriorándose en Brasil, para hacer un balance de qué pasaba, ¿no? Empezó a correr suelta la idea de que fin de ciclo de gobiernos progresistas.
como si se hubieran agotado. El fin de ciclo es cuando viene algo que lo supera. Puede que sea por la derecha. El ciclo desarrollista fue superado por el neoliberalismo, que lo superó de una manera conservadora. Ahora, cuando aparecieron alternativas, inmediatamente ya había Macri, se vio que se cumplía una restauración conservadora, un retroceso. Ahí salió el libro, robé el título al amigo Galeano para decir que no hay nada definido, que la derecha se va a quedar para siempre o que vamos a retornar, que es un proceso abierto. Y salió una edición ecuatoriana, una argentina, una venezolana y sale la boliviana a la cuarta y vamos a sacarla de Brasil todavía. En el ensayo que usted hace para este libro, Las vías abiertas de América Latina, nos habla acerca del Brasil y de los procesos antes de Lula da Silva hasta Dilma Rousseff. ¿Cómo podríamos resumir un poco este ensayo? Ganó Lula después de ser candidato 3 veces, porque logró desplazar en la cabeza de las personas que el tema fundamental no es el Estado y la inflación, no es mucho Estado y inflación, es el tema de la desigualdad social. Entonces ganó y ganaron 4 veces enseguida, ¿no? Pero con una herencia muy pesada. Estado deshecho, relaciones de trabajo informalizadas, desindustrialización, un Estado achicado. Entonces fue muy duro. Al inicio Lula tuvo un comienzo más o menos modesto, moderado, hasta que logró implantar las políticas sociales como centro de su gobierno. Cambió la situación internacional, cambió la situación interna, y Dilma, cuando sucedió en tercer mandato a Lula, ya tuvo problemas. Logró reelegirse, pero con una ventaja muy pequeña, y ahí la derecha se articuló para intentar tumbarla, ya que se da cuenta que con su programa nunca ganará elecciones. Profesor, hablemos ahora de la situación actual de Brasil. Cuando nos encontrábamos en la ocasión pasada hablábamos sobre el golpe que se le había hecho a Dilma Rousseff, pero actualmente Michel Temer también está en un momento álgido, ya no es la misma situación que era hace un año. Hablemos un poco sobre esto. La política económica es la misma, los banqueros mandan en el país, pero no fue elegido, no tiene legitimidad. Entonces ahora, con acusaciones de corrupción más nuevas, tiene el 3% de apoyo, ¿no? Pero implementó durante un año enormes retrocesos en políticas sociales, derechos de los trabajadores, concentración de renta, etc. Privatización de tramos importantes de Petrobras. Pero ahora las últimas denuncias hacen con que las últimas 3 semanas ya no gobierna más Temer. Simplemente busca defenderse de las acusaciones e intentar no caer ahora. Y para sorpresa de muchos de nosotros, TV Globo, la empresa Globo, de la que más lleva adelante la idea de salida de Temer, sin haber amadurecido la idea de quién sería, a sabiendas que un nuevo presidente por elecciones indirectas va a tener poca legitimidad y que si hay elecciones directas gana Lula, ¿no? Que tiene 52% de apoyo. Entonces el futuro de Brasil, con consecuencias para América Latina, se define entre este y el año próximo. Profesor, hace poco se realizó el Congreso del PT. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Bueno, fue un congreso importante, pero no era lo que algunos temían, que fuera un congreso de autocríticas dilacerantes, ¿no? Porque se dieron cuenta de que no es un periodo de conservador prolongado, que el partido tiene que más prepararse para las disputas actuales, y hay consenso total respecto a no hacer ninguna negociación en las elecciones actuales, solo elecciones directas, que Lula es el candidato, que el tema de restauración democrática es fundamental, se discutió un modelo económico, etc. Es prepararse para ese periodo inmediato de enfrentamiento. Entonces fue muy unitario el Congreso. Profesor, teniendo en cuenta lo que nos decía anteriormente, en Argentina se están viendo los resultados, con una economía que está desestabilizada, con retroceso en muchas cosas, lo mismo está pasando en Brasil, pero sin embargo aparece en este contexto Ecuador como una esperanza para la región. Tal vez es el resultado de un poco más de conciencia en la sociedad, en la población, en el ciudadano a la hora de votar, viendo a los países vecinos. El resultado fue positivo, ¿no? Continuidad del más importante gobierno que tuvo Ecuador, que transformó de manera enormemente positiva el país de todos los puntos de vista. Ahora, aún así es preocupante, porque el candidato opositor, el banquero más rico del país, por segunda vez candidato, tuvo una votación muy alta, ¿no?
La diferencia fue pequeña, pero se acercó a la victoria. Es preocupante eso. Logramos dar continuidad y lo más importante. Pero hay que pensar que esas transformaciones de pérdida de bases de apoyo de nuestros gobiernos, algunas bases populares, pero sobre todo sectores de clase media, es un factor que se generalizó. Por lo tanto, hay que tomarlo muy en cuenta cuando se hace las críticas, se piensa alternativas, de que hay que hacerlo en el marco de esos gobiernos, porque lo que viene es restauración conservadora, ¿no? Profesor, ¿cuál es la perspectiva de Bolivia entonces ante nuestra región y el mundo en este contexto político y social que se está viviendo? Me hubieras preguntado a 12 años atrás, yo estaría acá en la recta final de la campaña, viendo de a poquito que Evo iba a ganar. Yo me acuerdo de una caricatura en una prensa de acá, de aquel momento, dos mujeres blancas jugando cartas y una preguntaba, ¿pero un indio puede ser presidente? Y la otra contestaba, claro, de India. No les pasaba por la cabeza que un país mayoritariamente indígena tuviera a un indio presidente. Y las elecciones anteriores, indirectas, Goñi derrotó a Evo. Se iba configurando la victoria. Como dice Evo, creían que no iba a tardar mucho, ahora creen que no va a salir nunca más. Y de a poquito se fue marcando que era un gobierno distinto. Y hoy es un gobierno de orgullo para América Latina. Y hoy no, hace poco tiempo en Europa le hicieron una situación desagradable con Evo y todo, ¿no? Cuando fue, hace un año y medio, fue recibido con todos los honores. No es que sea importante los honores de ellos, para mostrar que los colonizadores tienen que rendir. Estados Unidos tiene que decir que hay un modelo económico sustentable. Y Bolivia es el proceso político más importante en lo político, en lo cultural, en lo simbólico, ¿no? Que nos da mucho orgullo el éxito de Evo y de Álvaro, que vaya a Naciones Unidas ahora a presidir el Consejo de Seguridad, nos llena de orgullo, ¿no? Que sea un latinoamericano, que sea un líder indígena, un líder cocalero, que no ha cambiado para nada sus convicciones, ni él ni Álvaro, que es el intelectual más importante de América Latina. Yo creo que Bolivia hoy es el mayor orgullo que tenemos nosotros latinoamericanos. Algunos gobiernos latinoamericanos sufrieron ataques mediáticos desestabilizadores. Por ello es necesario conocer cómo funciona esta nueva forma golpista. Recuerde que como siempre puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Será nuestra cita hasta el próximo domingo.